Saludos cordiales a los estudiantes cursantes de la asignatura de negociación colectiva. Les habla el profesor Dionis José Alvarado Pinto, que en esta oportunidad se encargará de desarrollarles el tema referido a los tipos de sindicatos, que resulta esencial a los efectos de entender, de relacionar, de integrar a uno de los pilares esenciales del derecho colectivo del trabajo, que es la libertad sindical, con el proceso mismo de la negociación colectiva como parte esencial del derecho colectivo del trabajo. Y es que de la tipología de sindicatos vamos a poder derivar el alcance que tiene el proceso de negociación y producción de contrataciones, de convenios colectivos del trabajo en base a los tipos de sindicatos y su esfera de actuación a los efectos de crear estas fuentes del derecho colectivo del trabajo. Pero antes de abordar el tema de la tipología de los sindicatos, es menester aclarar que conforme al artículo 365 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, se establece que el objeto de estas organizaciones sindicales es la mejor protección de los derechos e intereses de sus agremiados, de los trabajadores que conforman esa organización sindical. El mismo artículo hace referencia a otros fines o objetos adicionales, pero eso es una recarga indebida que hace el decreto ley para el objeto natural esencial de todo sindicato a nivel mundial, que es la defensa de los derechos e intereses de sus agremiados trabajadores. El artículo 360 del referido decreto ley del trabajo establece el derecho que tienen los patronos de constituir organizaciones sindicales a los efectos de defender sus propios intereses o derechos ante las relaciones con los trabajadores. En este sentido, el artículo 366 del referido decreto ley establece el principio de pureza consistente en que los trabajadores y los patronos no podrán constituir organizaciones sindicales comunes para la defensa de ambos intereses, es decir, que no se puede constituir organizaciones sindicales donde exista esos conflictos de intereses por defender de manera simultánea los intereses tanto del patrono como de los trabajadores. En este sentido, se establece también una prohibición de que los trabajadores de dirección, al ser representantes del patrono, puedan constituir organizaciones sindicales o afiliarse a las mismas, ya que ellos defienden los intereses de los patronos al ser sus representantes. Aunque tradicionalmente los patronos prefieren constituir sus propias organizaciones o asociaciones conforme a lo establecido en el artículo 369, crear cámaras de comercio, de industria, de agricultura o cualquier otra rama de producción o de servicios, y a su vez constituir en segundo y tercer grado federaciones y confederaciones con su propia personalidad jurídica y con las atribuciones que le confiere la ley a las organizaciones sindicales patronales, siempre y cuando estén registradas en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y cumpla con lo establecido en la ley. Igualmente, los colegios profesionales podrán ejercer funciones de organizaciones sindicales siempre y cuando estén registradas en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Curiosamente, el artículo 370 del referido decreto ley establece que las personas desempleadas que estén pensionadas o jubiladas pueden afiliarse a una organización sindical siempre que los estatutos de esa organización lo contemplen, pero no podrán constituir sus propias organizaciones sindicales conformadas exclusivamente por pensionados o desempleados o jubilados. Y estos jubilados, pensionados o desempleados podrán a su vez constituir asociaciones o otro tipo de organización distinta a las de un sindicato para la mejor defensa de sus intereses. Por eso es que hay muchas asociaciones de jubilados y pensionados para ejercer funciones propias de un sindicato, pero no organizaciones
sindicales exclusivamente de jubilados o pensionados o desempleados. Es el artículo 371 del referido Decreto Ley del Trabajo el que nos va a proporcionar las clases o tipos de organizaciones sindicales de trabajadores, al establecer que los sindicatos podrán constituirse o organizarse como sindicatos de empresa, que sería el tipo de sindicato más común en el caso venezolano, en sindicatos profesionales o en sindicatos de industria o de sectores. Los sindicatos de empresa serían aquellos que están integrados por trabajadores de cualquier profesión u oficio que presten servicio en una misma entidad de trabajo, incluyendo sus sucursales ubicadas en distintas localidades y regiones. En pocas palabras, estas organizaciones sindicales están conformadas por trabajadores de una misma empresa o que pertenecen a una misma entidad de trabajo. Los sindicatos profesionales de artes u oficios serían aquellos que están integrados por trabajadores de una misma profesión u oficio o de profesiones u oficios similares o conexos, indistintamente de si trabajan para una misma empresa o para empresas distintas. Igualmente, los profesionales que son autónomos podrán organizarse sindicalmente a través de estos sindicatos profesionales. Los sindicatos de industria serían aquellos sindicatos que estarían integrados por trabajadores al servicio de varios patronos de una misma rama industrial, aun cuando desempeñen profesiones u oficios distintos, o que estén al servicio de un solo patrono cuando sea el único existente en una determinada rama industrial. Y los sindicatos sectoriales, que serían aquellos integrados por trabajadores al servicio de varios patronos de una misma rama de actividad comercial, agrícola, de producción o de servicios, aun cuando desempeñen profesiones u oficios distintos o estén al servicio de un mismo patrono cuando éste sea el único existente en la rama. En pocas palabras, es igual al sindicato industrial, pero referido a las otras actividades económicas de la nación. Pero adicionalmente a esta tipología de sindicatos, hay que analizarlos de acuerdo a categorías de su ámbito territorial de actuación, que va a estar consagrado en el artículo 372 del referido Decreto Ley del Trabajo, que va a establecer que estos sindicatos van a tener un ámbito territorial de actuación que podrá ser local, estatal, regional o nacional, entendiéndose como ámbito regional el conformado por dos o más entidades federales colindantes, es decir, limítrofes entre sí. Ahora bien, según su estructura, las organizaciones sindicales también van a tener una tipología o clasificación que va a estar establecida en el artículo 373 del Decreto Ley del Trabajo. En este sentido, las organizaciones sindicales de base o de primer grado serían aquellas que afilian directamente a trabajadores, y las organizaciones de segundo grado aquellas que agrupan o organizan a sindicatos, es decir, a sujetos colectivos del trabajo. Y a su vez, estas organizaciones podrán ser de tercer grado cuando se reúnen o se agrupan en confederaciones, que serían agrupaciones sindicales de federaciones o de sindicatos nacionales cuando no existiera una federación que pudiera absorberla. Ahora, en cuanto al número necesario para poder constituir una organización sindical, este requisito va a variar dependiendo del tipo de sindicato, de su estructura y ámbito de actuación territorial. En este sentido, un sindicato de empresa, que es el básico, requeriría un número no menor de 20 trabajadores a los efectos de ser constituido. En el caso de un sindicato profesional, se va a requerir al menos 40 trabajadores de la misma profesión u oficio. En el caso
de un sindicato industrial o sectorial, se va a necesitar un número no menor de 40 trabajadores en esa rama o ese sector industrial. En el caso de las organizaciones patronales, las mismas se podrán constituir a partir de 10 o más patronos que ejerzan una misma actividad industrial o similares o conexas a los efectos de la mejor defensa de sus derechos e intereses como patronos. Ahora, en cuanto al ámbito de actuación territorial de estos sindicatos, los requisitos del número de trabajadores van a variar. Si se trata de un sindicato que pretende tener un ámbito de actuación regional, va a necesitar un número no menor de 150 trabajadores que pertenezcan a 2 o más entidades federales limítrofes o cercanas entre sí. Pero si pretende tener un ámbito de actuación territorial de carácter nacional, va a requerir esos mismos 150 trabajadores o más, pero que pertenezcan a 5 entidades federales distintas, salvo que esa rama de actividad o industrial solamente se encuentre concentrada en menos entidades federales o en una entidad federal concreta. Y una vez cumplido con los requisitos de ley a los efectos de poder constituir una organización sindical, la misma deberá ser registrada conforme al artículo 374 y 375 del referido Decreto Ley del Trabajo en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, que dependiendo del ámbito territorial de actuación de la organización sindical deberá ser registrado en distintas dependencias. Si el ámbito de actuación territorial de un sindicato es local, dicho sindicato debe ser registrado en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales en la sede regional a la cual pertenece esa organización sindical. Ahora bien, si se trata de un sindicato con un ámbito de actuación territorial regional o nacional, deberá ser registrado en la sede principal del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, ubicado en la capital, donde está la sede principal del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. A modo de conclusión, es menester entender la importancia de la clasificación de las organizaciones sindicales como actores en la negociación colectiva para poder ver el alcance que van a tener estas convenciones colectivas producto de la negociación, ya que van a variar dependiendo del alcance que tengan estas organizaciones sindicales en cuanto a su ámbito de actuación territorial y en cuanto al ámbito del área económica o laboral en las cuales se desempeñan. Un ejemplo práctico de esto sería que una organización sindical de empresa de ámbito de actuación local negocie colectivamente con su patrono una convención colectiva que va a tener solamente vigencia para esa empresa en el ámbito reducido local. Ahora bien, si se trata de una federación o confederación de trabajadores que organizan distintos sindicatos por rama de actividad o de industria, se puede ir a una reunión normativa laboral a los efectos de generar una convención colectiva por rama de actividad que no solamente tendría un ámbito de vigencia para las organizaciones que participaron de esa reunión normativa laboral, sino que a través de una extensión puede abarcar a todos los trabajadores que se desempeñen en una determinada rama o sector industrial o económico dentro de ese ámbito de vigencia. Vistas como han sido las tipologías o clasificaciones de las organizaciones sindicales, a grosso modo o de manera condensada, no nos queda otra que despedirnos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.